espero que no sean las movilizaciones que están habiendo todos los días en muchas ciudades, etcétera, etcétera. Espero que podamos decir que no es el momento álgido, sino que es el principio de una lucha y que, bueno, finalmente nos estamos todos dando cuenta de lo que está pasando con las pensiones, incluidos los miles y miles de votantes del PP, que sabéis que muchos de los jubilados y pensionistas pues votan al PP, ¿no? Y que las pensiones están perdiendo poder adquisitivo desde hace mucho tiempo. El tema empezó con la reforma de Zapatero y los recortes sociales de Zapatero, más que alargó la edad de jubilación hasta los 67 años, con las consecuencias que eso tiene. Y en fin, todas las cosas que vinieron después, la reforma laboral del PP, con una bajada brutal de los salarios, lo que significa que teóricamente en el sistema como se financia ahora, si bajan los salarios, bajan las pensiones. Podría ser de otra manera y ahora nos hablará Héctor de ello, ¿no? Yo solamente quería decir, aparte de la presentación, que igual que en este momento creo que estamos en el momento de las mujeres, en que se ha visibilizado muchísimo el problema de la desigualdad, y es el momento de salir, porque en este momento es casi imparable, está pasando lo mismo con las pensiones, que es un momento en el que hay que salir a la calle, hay que luchar por ello, y que es un momento casi imparable porque está ocurriendo en todos sitios a la vez. Bueno, supongo que el detonante de la subida ridícula esa del 0,25%, además del insulto que ha supuesto, que parece que es sondeo, que nos hayan mandado una carta a cada uno, que se hayan gastado ese dinero, y eso viene detrás de todo lo anterior. Pues Héctor Illueca es doctor en Derecho en la Universidad de... No, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Valencia, en Derecho del Trabajo e inspector. Por lo tanto, todos sus ámbitos de interés, aparte de que se ha dedicado muchísimo a lo de las pensiones y ha dado charlas, comunicaciones, debates, etc. Bueno, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, María, y muchas gracias a los organizadores por haberme invitado y por haber hecho posible que nos encontremos esta tarde para hablar de pensiones. Permitidme que empiece con una reflexión. Voy a ponerme el móvil cerca para controlar el tiempo y de paso además me quito la voz, que si no, no vamos a poder hablar. Permitidme que empiece con una reflexión sobre la naturaleza humana, que nos va a servir para introducir el tema y poder empezar a estirar del hilo que nos va a llevar a comprender la situación en la que se encuentra el sistema de pensiones, que es lo que sirve de título a esta actividad, a este encuentro. Yo hablaré durante 20 minutos, media hora, y me gustaría que luego pudiéramos tener un debate, ¿de acuerdo? Un diálogo, que preguntaseis, que opinaseis y que pudiésemos intercambiar reflexiones. Decía que iba a empezar con una reflexión sobre la naturaleza humana. Hay una ambivalencia fundamental en el ser humano, y es que es incompleto por naturaleza. No está terminado como los demás animales. El resto de los animales vienen al mundo programados con instintos que les permiten afrontar prácticamente desde el principio la satisfacción de sus necesidades básicas. Hay instintos que los conducen a proveerse alimentos o que los conducen a resguardarse del frío, etc. El ser humano no. El ser humano está desprovisto de instrumentos para satisfacer de manera predeterminada o preprogramada sus necesidades fundamentales. Sin embargo, tiene otra cosa. Tiene inteligencia. Y tiene, a través de su inteligencia, la capacidad de poder afrontar colectivamente, en común, la satisfacción de sus necesidades fundamentales. ¿De acuerdo? Hay una ambivalencia fundamental en la naturaleza humana.
si Robinson Crusoe fuera un personaje real y no solo el fruto de la imaginación portentosa de Daniel Defoe, hubiera tenido que hacer algo más de lo que hizo en aquella isla con su amigo Viernes. Recordad que Robinson Crusoe se enfrentó individual y aisladamente a proveerse alimentos, a fabricarse su casa, a confeccionarse sus ropas. Bueno, si fuera un personaje real, en algún momento hubiera tenido que enfrentarse a un dato fundamental de la condición humana. Y es que a medida que vamos cumpliendo años, perdemos fuerzas para trabajar. Y viene un momento en que ya no tenemos fuerzas y tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir alimentándonos, tenemos que seguir sustentándonos. Es un elemento fundamental de la condición humana. Es un estado de necesidad. ¿De acuerdo? Bien. En la actualidad, por no extender mucho este prólogo, la humanidad conoce dos formas fundamentales de afrontar este estado de necesidad que forma parte de nuestra naturaleza. Hay dos maneras fundamentales de afrontarlo. La primera es lo que se llama, habrán oído ustedes hablar y escucharán más todavía en el futuro, un sistema de reparto, un sistema público de reparto. La segunda es la que se denomina un sistema privado de capitalización. Son las dos formas que la humanidad conoce en la actualidad de afrontar este estado de necesidad que todos tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a retener los conceptos. Primero, reparto. Segundo, capitalización. Vamos a ver cada uno de ellos en qué consiste. Y vamos a ir estirando del hilo para llegar todos juntos al punto al que yo quiero traeros esta tarde aquí. Un sistema público de reparto es algo muy sencillo de entender. Es un sistema en el que la totalidad de los ingresos del sistema de pensiones sirven para cubrir la totalidad de los gastos. Es decir, lo que recauda el sistema de pensiones, ahora veremos cuáles son los ingresos, sirven para pagar las pensiones de las personas jubiladas. Esto es lo que se denomina un sistema de reparto. Las cotizaciones de empresarios y trabajadores en activo cubren íntegramente las pensiones de los trabajadores retirados. Es un sistema que plantea dos ventajas fundamentales que yo quiero señalar ya desde el principio y que debéis tener en cuenta para comprender bien todo lo que está pasando y sobre todo lo que pasará. La primera ventaja es que es un sistema basado en la solidaridad humana. Es un sistema en el que los trabajadores en activo, con sus cotizaciones, pagan las pensiones de los trabajadores retirados. Los trabajadores en activo tienen la expectativa de que ellos el día de mañana van a cobrar una pensión y por tanto con esa expectativa pagan cotizaciones, y los trabajadores retirados cobran sus pensiones con la tranquilidad de haber cotizado en su día y por lo tanto de que nadie les ha regalado nada. Presenta una segunda ventaja que es fundamental. Un sistema de reparto, como todos los ingresos cubren los gastos, es un sistema muy simple. La simplicidad. No hay grandes capitales que gestionar porque lo que se recauda se distribuye entre los beneficiarios en cada ejercicio económico. Hasta aquí me sigue todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Bueno. Primera forma. La segunda manera es un sistema privado de capitalización, que es algo también relativamente sencillo de entender. Es un sistema en el que las personas efectúan aportaciones individuales a entidades financieras, constituyen reservas en un banco y son esas reservas, junto con los intereses que se causen a lo largo del tiempo, las que en un momento futuro van a poder hacer frente al pago de la pensión individual del beneficiario. Es lo que se conoce popularmente como los planes privados de pensiones. Constituimos capitales en una entidad financiera
reservas y esos capitales con los intereses el día de mañana permiten afrontar el pago de la pensión. Es un sistema que plantea de entrada dos problemas fundamentales que también es muy importante entender. El primero es que se basa en el esfuerzo individual y, por lo tanto, en la capacidad de las personas que puedan afrontar las aportaciones necesarias para constituir un plan de pensiones. O dicho de otra forma, que las personas que no tengan esa capacidad de ahorro en la vejez, cuando llegue ese estado de necesidad que forma parte de la condición humana, se verán abocadas a la miseria y a la incertidumbre. Punto número uno. Pero plantea un segundo problema que, si cabe, es todavía más importante, que es fundamental, porque va a estructurar el resto de mi exposición. Y es, vamos a decirlo claro desde el principio, que permite a las entidades financieras, es decir, a los bancos, capturar el ahorro colectivo de la sociedad, y es precisamente este dato el que confiere a los bancos, a las entidades financieras, a las entidades aseguradoras, un gigantesco poder político, social y económico. Les otorga un enorme poder en todos los ámbitos. Si no se entiende esto, no se entiende nada de lo que ha pasado en España en los últimos 10 años. No se entiende nada si no se comprende que hay un poder, que es el poder financiero, que ha secuestrado al Estado y lo ha puesto a su servicio. ¿De acuerdo? Estas son las dos ideas fundamentales con las que yo quería empezar: reparto y capitalismo. Bien, vamos a ver qué es lo que tenemos en España. Ya tenemos los conceptos básicos para poder comprender la evolución de nuestro sistema de pensiones y, por lo tanto, vamos a meternos ya en harina. Lo que nos dice la Ley General de la Seguridad Social, partiendo del artículo 41 de la Constitución, recuerden ustedes, o recordad vosotros, los poderes públicos mantendrán un régimen de seguridad social público para todos. Partiendo de esto, lo que nos dice el artículo 110 de la Ley General de la Seguridad Social es que en España el sistema de financiación de todos los regímenes que integran el sistema de seguridad social será el de reparto. Por lo tanto, en España no hay duda. La base de nuestro sistema de pensiones es un sistema de reparto basado en la solidaridad entre generaciones y sin grandes capitales que gestionar. Aquí la capitalización tiene un papel complementario, un papel secundario, un papel subsidiario. El elemento troncal con el que nuestra sociedad afronta este estado de necesidad que está en la condición humana es un sistema público de reparto. Por lo tanto, en nuestro sistema de pensiones hay unos ingresos que sirven para cubrir unos gastos. Vamos a ver en qué consiste cada cosa. Hemos dicho, en primer lugar, unos ingresos. ¿Cuáles son los ingresos del sistema de pensiones? Bueno, son diversos, ¿no? Los más importantes son dos fuentes fundamentales de ingresos, que son, por una parte, las cotizaciones de las personas obligadas, de empresarios y trabajadores en activo. Sabéis que en la nómina que os paga o que os pagaba el empresario, del salario hay un porcentaje que se descuenta, que se ingresa en la Tesorería General de la Seguridad Social y que es la cotización a la Seguridad Social, que en la actualidad es el 28,3% del salario, del cual exactamente el 23% corre a cargo de la empresa y el 4,7% a cargo del trabajador. La cuota de la Seguridad Social es la principal fuente de ingresos de nuestro sistema de pensiones, ¿no? Hay una segunda fuente de ingresos fundamental, que son los impuestos, lo que la ley llama las aportaciones progresivas del Estado a través de los presupuestos generales del Estado. Son las dos fuentes fundamentales de ingresos. Las cuotas pueden ser alrededor del 80% de los ingresos del sistema y el resto son fundamentalmente impuestos. Hay otras fuentes de ingresos, pero tienen menos trascendencia. Por ejemplo, imaginad, pues no sé, que la Seguridad Social tiene un piso o un edificio en Godella y tiene una planta vacía y la alquila, pues no sé, a la Dirección General de Tráfico. Bueno, eso es una renta y esos son ingresos del sistema de seguridad social, pero tienen poca importancia, en términos macro no son significativos, ¿no?
o las cantidades que se recaudan en concepto de sanciones, recargos y otras de naturaleza análoga. Cuando yo impongo una sanción a una empresa que incumple la normativa de seguridad social, bueno, esos son ingresos también de la seguridad social, pero en términos macro representan una parte mínima del presupuesto. Lo fundamental son las cuotas y los impuestos. Vamos a referirnos por separado a cada idea, ¿de acuerdo? Empezaremos por las cuotas. Lo primero que he dicho, y lo sabéis todos, a poco que hayáis visto en algún momento una nómina, es que son proporcionales a los salarios, el 28,3%. De entrada, en lo que respecta a las cuotas a la seguridad social, se plantean dos problemas fundamentales que ya nos empiezan a acercar a lo que llamamos aquí en Valencia el rovell de l'ou, ¿no? El problema fundamental, el nudo del asunto que yo quiero comentar con todos vosotros esta tarde. Esto cuando lo explicas, la gente en las charlas se sorprende, pero hay que explicarlo. Y es que en España existe una cosa que se denomina la base máxima de cotización a la seguridad social, el tope máximo de cotización, que en la actualidad está situado, si no me falla la memoria, en 3.751 euros. ¿Eso qué significa? Significa que por encima de esa cantidad el salario está exento de cotización a la seguridad social. O dicho de otra forma, que las rentas más bajas están íntegramente sujetas a cotización, mientras que las rentas más altas están parcialmente exoneradas de gravamen. Concretándolo, si, no sé, usted cobra 6.000 euros, de 3.751 hacia arriba, usted está exonerada de gravamen. No cotiza a la seguridad social. Si usted cotiza, si usted cobra 3.000 euros, o 2.000, o 1.000, esos 1.000 euros están... En relación con los impuestos, hubo un episodio en la historia de nuestro sistema de pensiones que todos ustedes conocen, en los años 90, y que yo voy a recordar aquí muy rápidamente, que fueron los llamados pactos de Toledo. Todos habéis oído hablar. De hecho, ahora están reunidos, andan muy preocupados porque las pensiones están gordas. ¿De acuerdo? Los pactos de Toledo. Bueno, los pactos de Toledo supusieron dos grandes novedades en la historia de nuestro sistema de pensiones. Podríamos decir que una fue positiva y la otra pues no ha sido positiva, sino todo lo contrario, ¿no? La primera novedad que implicaron los pactos de Toledo fue que las pensiones se iban a actualizar con arreglo al índice de precios al consumo. Y esto estuvo en vigor hasta la reforma de las pensiones de 2013, de la que ahora hablaré. Esto, digo que fue positivo porque en la práctica, ¿qué significaba antes de la última reforma de las pensiones? Pues significaba que las pensiones eran una mierda, sobre todo la mayoría de las pensiones, pero era difícil ir para atrás. Es decir, con esta regla, las clases populares habían cavado una trinchera bien honda, de manera que tú te jubilabas con una pensión, pues vamos a decir, discreta, pero ya no ibas para atrás. Mantenías tu poder de compra y tu poder en la sociedad. Y eso fue positivo. Era una cosa que de alguna manera sacaba las pensiones del debate político y garantizaba a los pensionistas una suficiencia, la que fuera, desde que se jubilaban hasta que morían. ¿Vale? Ya hemos visto que esto luego no fue así, que en 2013 el Partido Popular lo eliminó. Ahora hablaremos de eso. Pero los pactos de Toledo incluían una segunda idea que no era tan positiva, como se ha visto ahora, que es lo que se denomina la separación de las fuentes de financiación del sistema, que es algo que vais a entender enseguida. Sabéis que hay dos tipos fundamentales de pensiones en nuestro sistema, que son las pensiones de modalidad contributiva, por un lado, que son las que cobran las pensiones que a lo largo de su vida laboral han cotizado, ¿no? El trabajador que ha cotizado.
Cuando acaba y se jubila, cobra una pensión contributiva. Y las no contributivas, que son las que cobran las personas que a lo largo de su vida laboral no han cotizado. O bien que no han cotizado lo suficiente, porque ya sabéis que nunca son 15 años. A partir de 15 años cotizados a la contributiva, por debajo que hayas cotizado 14 años, cobras a la no contributiva. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que plantearon los pactos de Toledo fue que a partir de ese momento y en contra de lo que se había venido haciendo hasta entonces, y era tradición en nuestro sistema, las pensiones contributivas se iban a financiar exclusivamente con cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores, y las no contributivas se iban a financiar con impuestos. Es verdad que los pactos de Toledo decían que sería preferentemente, pero preferentemente al final acabó siendo exclusivamente. Es decir, lo contributivo con cuotas y lo no contributivo con impuestos. ¿Vale? Este fue el elemento vertebrador de los pactos de Toledo. Esto evidentemente implicaba un riesgo para el sistema de pensiones y quienes lo pactaron lo sabían perfectamente. Si hemos dicho que la parte fundamental de los ingresos del sistema de pensiones son las cotizaciones sociales, y hemos dicho también que las cotizaciones son proporcionales a los salarios, cuando llega la crisis hay un problema. ¿Por qué? Porque los salarios bajan, porque la gente se queda en paro. Y entonces, si lo contributivo, que es la parte fundamental, absolutamente mayoritaria de los presupuestos de la Seguridad Social, del sistema de pensiones, lo financiamos simplemente con cuotas, si las cuotas bajan, claro, pueden empezar a aparecer tensiones financieras en el sistema de seguridad social, ¿no? Esto se entiende fácilmente, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, como esto era así, pero los que mandan tienen muchísima imaginación, es una cosa increíble, se pasan todo el día conspirando contra su pueblo, se inventaron nuevas cosas. Y sobre todo se inventó una muy conocida en los pactos de Toledo, que es algo que todos conocéis, que es, efectivamente, la hucha de las pensiones. Es lo que técnicamente se llamó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que básicamente consiste en constituir un fondo con cargo a la liquidación de los excedentes resultantes de los presupuestos de la Seguridad Social en cada ejercicio económico. Traducido a Román Paladín. Básicamente se trataba de constituir un fondo, aprovechar los años de superávit, aquellos años en los que los ingresos de la Seguridad Social, lo que se recaudaba por cuotas, superaba lo que se gastaba en pensiones porque había mucho empleo, porque los salarios eran altos, constituir un fondo con el superávit de cada ejercicio económico, de forma que si algún día venía una crisis, pudiéramos seguir pagando las pensiones. Esta era la idea. De manera que el día que los ingresos, las cuotas, fueran inferiores a los gastos, o sea, nos gastásemos más en pensiones que ingresamos por cuotas, poder seguir pagando las pensiones. Esta era la, digamos, la filosofía explicada muy esquemáticamente de los pactos de Toledo, ¿vale? Y de hecho los pactos de Toledo han cumplido su función histórica para la que fueron creados. Es decir, a lo largo de estos años de crisis en las que los ingresos han sido inferiores a los gastos, los pensionistas habéis seguido cobrando porque cada mes de junio y cada mes de diciembre, cuando llegaba la liquidación del IRPF de los pensionistas y cuando llegaba la paga extra, el gobierno le pegaba un bocado a la hucha de las pensiones y con eso podía seguir pagando las prestaciones. Este ha sido, digamos, el resumen de estos años, ¿no? Recordar que en el año 2012 la dotación, el año en el que sube Mariano Rajoy al gobierno, la dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social era de 66.000 millones de euros, la más alta de su historia.
mientras que en la actualidad es, si no nos falla la memoria, después del último pellizco, de alrededor de 8.000 o 9.000 millones de euros. O dicho de otra forma, el fondo de reserva se ha agotado. Esta es la realidad. Con la dotación actual no puede hacer frente prácticamente al pago ni siquiera de una mensualidad más de las pensiones en el caso de que fuera necesario acudir al mismo. ¿De acuerdo? Lo que no se podía imaginar, o quizás sí, eso lo dejo para vuestro juicio, lo que no se podía imaginar, o quizás sí, en los años 90, cuando los sindicatos y el gobierno pactaron los pactos de Toledo, era una crisis tan profunda, duradera y sin final como la que está atravesando el país. Y eso es lo que ha hecho que efectivamente empiecen a aparecer tensiones financieras en el sistema de pensiones que todos conocéis, porque ahora ya, como ya se ha destapado el melón, está todos los días en la prensa y además no va a salir de la portada de los periódicos en mucho tiempo. ¿Vale? Bien. Permitidme que haga ahora un paréntesis, antes de seguir adelante. Porque si no hacemos este paréntesis no se va a entender en el fondo cuál es la situación del sistema de pensiones, que es un poco lo que sirve de título a este encuentro que estamos manteniendo, ¿no? Un paréntesis. Muy bien. Hemos dicho que las tensiones financieras aparecen porque el sistema se financia fundamentalmente mediante cuotas. Las cuotas son proporcionales a los salarios han caído y por eso se han reducido los ingresos y eso ha hecho que el fondo de reserva se haya ido a agotar. Bueno, ahora bien, cuando hemos dicho que los salarios se han hundido, hay que añadir inmediatamente que no se han hundido por casualidad. No es que haya venido aquí un huracán, ¿no?, y se haya llevado por delante los salarios, ¿no? Los salarios se han hundido como consecuencia de unas políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea y aplicadas con fruición, tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular, unas políticas que tenían por objeto calculado y deliberado hundir los salarios de los trabajadores españoles. Este ha sido el problema de fondo. Y específicamente, una medida en concreto. Hay otras, pero sobre todo una, que es la reforma laboral de 2013, perpetrada por el Partido Popular, que tiene por objeto desarticular la negociación colectiva, reventar el poder de los sindicatos y hundir el salario de los trabajadores de este país. Y hacer que lo consiga. El objetivo era ese y lo consiguieron absolutamente. Sabéis que la forma tradicional de fijación de los salarios en España está relacionada con nuestro sistema de negociación colectiva, que no es que sea nuevo, sino que viene incluso del franquismo, en el año 57, la primera ley de convenios colectivos, y es algo que así muy esquemáticamente consiste en que en cada sector económico la patronal y los sindicatos pactan unas tablas salariales y esas tablas se aplican a todos los trabajadores del sector, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el metal o en la madera o en la cerámica, los sindicatos y la patronal pactan un convenio con unos salarios y esos salarios se aplican a los trabajadores del sector. Bueno, eso es lo que desarticula completamente la reforma laboral de 2013, dejando en manos del empresario la fijación de los salarios. Lo que plantea la reforma laboral de 2013 es que a partir de su entrada en vigor ya no se va a aplicar el convenio de sector del metal, de la cerámica o de la madera, sino lo que se va a aplicar es el convenio de empresa, que básicamente es: estas son las tablas salariales, o las tomas o te monto un ERE y echo a la calle a la gente. Y esto es lo que está pasando, lo que ha venido pasando en las empresas. Para que os hagáis una idea, recién, de hace algunas semanas, me pasaron los sindicatos 2 acuerdos de empresa de estos, de 2 empresas del sector citrícola, no vamos a entrar en más intimidades, donde básicamente se prevé una reducción salarial de los trabajadores del 40%. Es decir, no estamos hablando de... No, eso aquí, esto no es en Burkina Faso, ni en Venezuela, no, aquí. Una reducción salarial en 2 almacenes de naranja muy conocidos,
del 40% en los acuerdos de empresa, en los salarios de los trabajadores. ¿De acuerdo? Y efectivamente esa es la negociación real a nivel de empresa, porque a nivel de empresa lo que predomina, como muy bien sabéis, es la voluntad del empresario. Por lo tanto, cierro el paréntesis. Los salarios se han hundido y han aparecido tensiones financieras en la seguridad social, pero eso no es por casualidad. Los salarios se hundieron como consecuencia de políticas que tenían por objetivo no disimulado hundir el salario de los trabajadores en este país. Cierro el paréntesis. Bien. Llegados a este punto, si hay tensiones financieras, hay que empezar a plantearse qué hacer. Esto, en teoría, no debería de ser ningún drama. Pasa, digamos, en las mejores familias, ¿no? Todos los países se enfrentan situaciones de este tipo. Hay veces en las que una sociedad tiene que renovarse, ¿no? Lo que se pactó en los 90, es más, incluso lo que se hizo en 1978 fue útil, le ha servido al país durante décadas, pero ha llegado un momento en el que esto está agotado. Y por lo tanto esto no debería de ser ningún drama. Simplemente significaría que el país tiene que volver a sentarse y tiene que volver a discutir cuáles son los instrumentos más adecuados para garantizar el derecho de los pensionistas. No es ningún drama, es lo habitual. El tiempo pasa, las cosas envejecen, se desgastan, se agotan, y lo normal sería que se hizo lo que se hizo en los 90, o incluso lo que se hizo al final de la dictadura, que se sienten las fuerzas políticas, sindicales, la sociedad civil organizada, que estudien lo que estamos nosotros hablando hoy aquí y que plantee alternativas que le permitan a las generaciones nuevas forjarse un porvenir. Esto pasa en todos los países. En España no. ¿Por qué? Si hay zozobra, si hay inquietud en la sociedad sobre el tema de las pensiones, es porque aunque no tengan un razonamiento consciente y elaborado, la gente sabe perfectamente que quien ha secuestrado el poder en España son las entidades financieras. Y la gente sabe que el problema de las pensiones no se va a resolver, sino que se va a agravar. Eso es lo que sitúa un escenario muy complejo y muy conflictivo en lo que atañe a las pensiones en los próximos meses y años. ¿De acuerdo? Bien. Si esto fuera un país normal, ¿no?, donde se hicieran este tipo de cosas a las que me acabo de referir, lo primero que tendríamos que discutir, y es lo que os invito a que hagamos en la parte final de mi intervención, antes de entrar en debate, es cómo afrontamos la problemática que vive el sistema de pensiones, más allá de que un año el gobierno pueda pedir un préstamo, que no resuelve absolutamente nada. Puede seguir pagando, pero el problema está ahí, ¿no? Yo creo que si este fuera un país normal, tendría que discutir en serio un criterio racional para actuar ante una situación como la que está atravesando el sistema de pensiones. ¿Y cuál es el único criterio racional, en mi opinión? Y estoy dispuesto a que lo discutamos. Lo que tendríamos que discutir es si como país, como pueblo, nos estamos gastando mucho dinero en pensiones o si nos estamos gastando poco dinero en pensiones. Si nos estamos gastando mucho dinero en pensiones, habrá que llegar a la conclusión de que lo que hay que hacer es recortar todavía más las pensiones. Y si nos estamos gastando poco dinero en pensiones, habrá que llegar a la conclusión de que las pensiones hay que mantenerlas o incluso habrá que mejorar algunas pensiones, ¿no? Yo creo que es un criterio racional. Seguramente muchos de vosotros, incluso todos vosotros, tenéis ya una posición al respecto. Yo os pido que esta tarde la dejéis por un momento en suspenso. Vamos a tratar de hacer el razonamiento completo para llegar al final, digamos, de una visión clara de la situación en la que se encuentra el sistema de pensiones. Yo también tengo una posición al respecto, pero vamos a hacer el recorrido completo. ¿Nos gastamos poco o nos gastamos mucho en pensiones? Yo creo que hay dos criterios o dos razonamientos fundamentales para saber si nos gastamos mucho o poco en pensiones. Lo primero que podremos hacer, estaréis de acuerdo conmigo, es compararnos con otros, ¿no?, de nuestro entorno político, económico, cultural, compararnos con otros, ver qué se gastan los demás y ver qué nos gastamos nosotros y, por lo tanto,
ver si nos gastamos mucho o poco comparativamente en pensiones. Bien, España se gasta en pensiones aproximadamente alrededor del 10% de su Producto Interior Bruto, que es menos de lo que se gasta la media de la eurozona, 12%, y menos de lo que se gasta la media de la Unión Europea, 11%. Nosotros el 10%, por tanto nos gastamos menos. Según datos de la Comisión Europea, que son estos que vinieron a imponernos la reforma de las pensiones, no lo digo yo, lo dicen ellos, según datos de la Comisión Europea, España en el año 2030 se gastará en pensiones alrededor del 11% del Producto Interior Bruto, en el año 2030. ¿Qué es lo que se gasta hoy? Alemania. Nosotros en el año 2030, Alemania se lo gasta hoy. Y en el año 2050, que será el peor año desde el punto de vista de la pirámide demográfica, sabéis que en España hay un pequeño problema demográfico, y es que desde hace 2 años, aproximadamente, esto no se dice, desde hace 2 años palman más que nacen. Es un pequeño problema. Imaginar eso, pues sí, nos reímos, pero este dato se ha ocultado, porque ya sabéis lo que eso significa para un país. Significa que el país se está muriendo. ¿Cómo van a procrear con los trabajos que tienen los chavales? No es posible. Bueno, lo dejo ahí. En el año 2050, España se gastará en pensiones el 14% del Producto Interior Bruto. Será el peor año. ¿Qué es lo que se gastan hoy países como Austria, como Francia o como Italia? Nosotros en 2050. Por lo tanto, no parece que si nos comparamos con otros, nadie pueda defender seriamente que España se está gastando mucho dinero en pensiones. Más bien pareciera que nos estamos gastando poco dinero en pensiones. Segundo dato, no desde el punto de vista comparativo, sino desde el punto de vista cuantitativo. La pensión media está en 900 y pico euros, aproximadamente. No recuerdo la cifra exacta. Si alguien la sabe, pues que lo diga. No parece esto ningún destarifo, ¿no? 900 y pico euros. No creo que con eso nadie pueda decir que se pueden hacer milagros. Sí. La televisión dice que son 1.200 y pico. No. Dicen. No. Quiere decir que sea verdad, pero... No. Habría que ver exactamente cuando dicen ese dato a qué se refiere. Ya. No. Dicen... La pensión media, no sé si son 934 o 900... No sé exactamente cuánto, son 900 y pico euros. Vamos, creo, si no me falla la... Bueno, pero bueno, me es igual. Al final me da igual 900 que 1000 o 1100, ¿no? No es una cifra con la que se puedan hacer milagros, ¿no? Pero fijaros en los siguientes datos. La totalidad de las pensiones no contributivas y el 20% de las pensiones contributivas están por debajo del umbral de pobreza. La totalidad de las no contributivas y el 20% de las contributivas. El 72% de los pensionistas de modalidad contributiva cobran menos de 1.100 euros, el 72%. Y el 49%, o sea, la mitad, de los de modalidad contributiva cobra menos de 700 euros. La mitad. Es decir, si nos atenemos a lo que dicen los fríos números, en el fondo los pensionistas en España, ¿qué son? Son pobres. Los pensionistas son pobres, esa es la realidad. No parece que nadie pueda defender seriamente, tampoco desde un punto de vista cuantitativo, que España como país se está gastando mucho dinero en pensiones. Más bien es todo lo contrario. Nos estamos gastando poco dinero en pensiones y podríamos gastarnos mucho más dinero en pensiones. Sin embargo, lo que se ha hecho es todo lo contrario. Lo que se ha hecho son 2 reformas en materia de pensiones, la de 2011 y la de 2013, que van en la línea de recortar prestaciones. Yo la resumo muy rápidamente y ahora, si queréis, podemos entrar un poco más en detalle si tenéis alguna duda en la medida que yo pueda ayudar a resolverla. Muy rápidamente. La de 2011, siendo presidente del gobierno, nuestro gran compañero Rodríguez Zapatero, pactada, por cierto, con los sindicatos. La reforma de 2011 lo que hizo, entre otras cosas, fue aumentar la edad de jubilación, lo sabéis todos, de 65 a 67 años. ¿De acuerdo?
que, para que os hagáis una idea de lo que significa, si consideramos aproximadamente que una persona jubilada va a cobrar la jubilación durante 20 años, ¿no? Se jubila a los 65 o a los 67, teniendo en cuenta la esperanza de vida, imaginemos que cobra la pensión de media durante 20 años. Si tú le quitas 2 años de pensión, lo que supone eso es un recorte del 10% de la pensión. Es decir, no estamos hablando, al final es dinero. O sea, alargar la edad de jubilación a 67 años, al final estamos hablando de dinero. Estamos hablando de ahorro de un 10% del importe medio de la pensión de jubilación que va a percibir cada jubilado. No estamos hablando de ninguna tontería. Y sobre todo si tenemos en cuenta el tipo de argumentos que se utilizaban, ¿no? Que es aquello de que aumenta la esperanza de vida, ¿no? Aquello de que vivimos demasiado, ¿no? Y de que los pensionistas lo que tendrían que hacer es morirse, ¿no? Bueno, esto no lo digo yo, esto lo dicen ellos. Lo dijo Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional. Lo dijo un ministro japonés. Y con otras palabras, lo dice la misma ley cuando apela a la esperanza de vida para reformar, para justificar las reformas. Puede ser todo lo suave que queráis, pero en el fondo lo que se está diciendo es esto. Fijaros, la reforma de 2011 de 67 años, lo que significa en realidad es lo siguiente. Fijaros, la esperanza de vida es una media. Esto es algo que yo se lo explico a los alumnos en segundo de carrera, es algo muy elemental, ¿no? Imaginaros que en Godella viven solo 2 personas, Juanita y Pepito. Pepito muere a los 0 años y Juanita muere a los 80 años, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de vida de Godella? 40, muy bien. Ahora vamos a imaginar que Pepito, en lugar de morir a los 0 años, muere a los 40 años. ¿Cuál es la esperanza de vida de Godella? 60 años, ¿vale? Bueno, pues esto que es tan evidente es lo que se está utilizando para justificar las reformas. Lo que ha pasado en España es lo que ha pasado en esa Godella imaginaria, ¿no? Lo que ha pasado en España en los últimos 40, 50 años, no es que vivamos, como se está diciendo, 10 años más de lo que vivíamos, no es verdad. Lo que ha pasado es que se ha hundido la mortalidad infantil, como pasa en todos los países desarrollados que han superado cierto umbral de bienestar. Eso es lo que ha pasado. Bueno, pues esta mentira, este disparate que a cualquier alumno de segundo puede entender, es lo que se está utilizando para justificar las reformas, ¿no? La esperanza de vida que ha subido mucho. Bien, la esperanza de vida sí que nos ofrece datos interesantes. ¿Cuándo? Cuando lo desagregamos por clases sociales. Anda. Cuando lo desagregamos por niveles de renta, resulta que la esperanza de vida nos ofrece datos muy interesantes. ¿Vosotros sabéis cuál es la diferencia en esperanza de vida media? Por ejemplo, en mi universidad, entre el catedrático que va a explicarle a los alumnos lo maravillosa que es la reforma laboral porque fomenta el espíritu emprendedor y aventurero de la juventud, y la señora de la limpieza. ¿Cuál es la diferencia de la esperanza de vida entre el catedrático y la limpiadora? ¿Cuál? ¿Qué pensáis? 10 años. 10 años, exactamente. En la Unión Europea 7, en Estados Unidos 15. Aquí, entre la limpiadora y el catedrático, la diferencia es de 10 años. Que me perdonaréis un momento. Ya de entrada, este dato nos hace plantearnos que esta sociedad nuestra no está bien organizada. Porque eso es una ofensa a la dignidad humana. Que haya 10 años entre una trabajadora y un catedrático. Lo dejo ahí. Bien, ese es el argumento que se utilizaba para justificar las reformas. 67 años. La de 2013 es todavía más agresiva y lo que hace son fundamentalmente 2 cosas, que yo las explico muy rápidamente. La primera, la conocéis todos, es lo que se denomina el factor de revalorización. Es decir, se carga aquello que tenían de bueno los pactos de Toledo, ¿no? Esa trinchera que habían cavado las capas populares en la que ya era muy difícil ir hacia atrás, ¿no? Bueno, eso lo eliminan
e introducen la actualización de las pensiones con arreglo a una cosa que se denomina el factor de revalorización, que es otro índice que tiene en cuenta fundamentalmente los ingresos y los gastos del sistema, el factor de sustitución, etcétera, es una serie de parámetros que fundamentalmente tienen que ver con la situación económica y con los ingresos y los gastos del sistema. En función de cuál sea la situación del sistema, que en la actualidad tiene un déficit de 19.000 millones de euros, es decir, los ingresos son inferiores en 19.000 millones a los gastos en pensiones, se actualizan las pensiones desde un mínimo que va al 0,25%, que es el 0,25 este famoso, hasta un máximo que es el IPC más 0,25, en función de cuál sea la situación de ingresos y gastos del sistema. En la práctica, en la situación actual, todo el mundo sabe que la reforma de 2013 lo que significa es que las pensiones van a permanecer congeladas para siempre. Esta es la dura realidad, que se puede decir de muchas formas, pero yo prefiero decirlo claro, porque creo que esta tarde cuanto más claro seamos, mejor. ¿De acuerdo? Van a permanecer congeladas, bueno, congeladas no, con el 0,25, durante muchísimos años. Esto es lo primero que hace la reforma, eliminar el IPC. En el fondo, ¿qué significa? Aprovechar la ilusión monetaria, que el pensionista en la cartilla ve que sigue cobrando la misma cifra, ¿no?, para irle restando poder de compra y para ir socavando el poder de los pensionistas en la sociedad. Este es el nudo de la reforma de 2013. Hay un segundo dato que es fundamental, y voy terminando, que es lo que se llama el factor de estabilidad o de equidad intergeneracional, que entra en vigor en 2019. Si hay alguien próximo a jubilarse aquí, pues yo le aconsejo que vaya haciendo números, porque según cómo vayan las cosas le puede interesar jubilarse ya, ¿vale? Que fundamentalmente el factor de estabilidad lo que hace es que en el momento de jubilarte te aplican un coeficiente reductor en la media de lo que se ha venido incrementando desde que España entró en el euro, que es el 2%. ¿De acuerdo? Algunos pensamos que se va a incrementar mucho más, porque la situación internacional ya sabéis cuál es, y hay datos estructurales en la economía que podrían apuntar en ese sentido. Pero vamos a dejarlo en el 2%. Si esto es así, es decir, en una estimación prudente, ¿no?, de IPC para los próximos 6 años, eso significará que el IPC habrá crecido en los próximos 6 años un 12% acumulado. 2% cada año por 6, un 12%. Si durante los próximos 6 años las pensiones suben, como subirán, un 0,25%, eso significa que habrán subido pues un 1,5%, y que dentro de 6 años, en 2023, vuestras pensiones habrán perdido más del 10% del poder adquisitivo. Este es el impacto previsible. Tanto es así que el otro día asistía yo a una charla de uno de CDA, que son estos atracapensiones que van por ahí explicando las bondades de los sistemas de capitalización, que son los que le hacen las reformas al gobierno. Yo me puse al final, ahí en un huequecito que nadie me viera, pero es interesante escuchar lo que dicen. Y lo que vino a decir fue algo así, como que es que nos hemos pasado. O sea, es que nos hemos pasado. Pasado con la reforma. Que nos hemos pasado con la reforma. Esto es lo que venían a decir. Y que había que empezar a ir pensando, bueno, pues a lo mejor en subir las pensiones más bajas, en poner algún parche, porque si no, de cara a las elecciones, claro, la que se puede liar, ¿no?, con el tema de las pensiones. Es decir, fijaros un poco el tipo de reforma que se hizo tan agresiva en 2013, ¿no? Bueno, voy terminando. ¿Qué se podría hacer? Y acabo. Bueno, antes de esas cosas tan drásticas, que podríamos discutirlas, podríamos hacer varias cosas, ¿no? ¿Qué podría hacer un gobierno salido de las urnas con las pensiones? Yo siempre aprendí de Julio Anguita, que fue mi maestro, que teníamos que mirar la política como si mañana fuéramos a gobernar. ¿Qué podríamos hacer si mañana gobernamos, ¿no? Podríamos hacer varias cosas que tienen que ver un poco con todo lo que llevamos expuesto hasta ahora.
Lo primero que podríamos hacer es actuar sobre los ingresos, intentar recaudar más, ¿no? Si hay un problema de ingresos, pues lo primero sería intentar recaudar más, ¿no? ¿Y eso cómo podríamos hacerlo? Pues punto número 1. Lo primero que tendría que hacer un gobierno que quisiera defender el sistema de pensiones es derogar la reforma laboral. Cualquier fuerza política, cualquiera, incluida la mía, Podemos, cualquier fuerza política que diga que defiende el sistema de pensiones y que no abogue por derogar la reforma laboral, está engañando a los ciudadanos. No es verdad. Hay una idea que me gustaría que todos retuvierais cuando saliéramos de aquí. Y es que no es posible mantener las pensiones sin trabajo decente para la juventud. No es posible. Eso se acabó. O hay trabajo decente o hay salarios dignos para la gente joven, o no va a ser posible mantener el sistema de pensiones tal y como lo hemos conocido. No hay alternativa. Podéis darle las vueltas que queráis. Podéis invitar a los expertos que queráis. Esta es una verdad inapelable. Porque un sistema de pensiones es siempre, recordad el principio de mi intervención, un cierto acuerdo entre generaciones. Trabajo decente para los trabajadores jóvenes que sufragan las pensiones de los trabajadores retirados. Pero no es posible lo uno sin lo otro. Esta idea es fundamental. Esto es lo primero que podríamos hacer, tratar de dignificar unas relaciones laborales en las que el estatuto de los trabajadores ya no rige para la gente joven. Fijaros que esto lo dice un inspector de trabajo. El estatuto de los trabajadores ya no rige para la gente joven. Segundo, además de recaudar más subiendo los salarios, lo que podríamos hacer también es incrementar los recursos directos del sistema. Por ejemplo, podríamos plantearnos, no digo que lo tuviéramos que hacer necesariamente, pero como gobierno podríamos plantearnos subir las cotizaciones a la seguridad social. Si están en el 28,3%, por ejemplo, subirlas 2 puntos con carácter extraordinario, que por cierto es lo que se pagaba no hace tanto en España, no estamos hablando de ningún disparate. Subir las cotizaciones, lo que nos reportaría unos ingresos adicionales de aproximadamente 7.000 millones de euros. Tened en cuenta que tenemos que afrontar como gobierno, porque estamos gobernando, esta máxima es fundamental, hay que pensar siempre como si fuéramos a gobernar, tenemos que afrontar un agujero de 19.000 millones de euros. No digo que lo que tuviéramos que hacer, subir las cotizaciones tiene siempre riesgos, en términos de empleo, por ejemplo. Pero podríamos manejar opciones, ¿de acuerdo? Podríamos también, por ejemplo, suprimir las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones empresariales a la seguridad social por contratar trabajadores indefinidos. Oiga, si es lo que le obliga a la ley. Si la ley solo le permite contratar trabajadores temporales en supuestos excepcionales, ¿por qué le bonifican a las empresas por el hecho de contratar trabajadores indefinidos? A mí no me bonifican cuando aparco mal. Cuando aparco mal me multan. Oiga, pues si las empresas contratan mal, pues múltenles, pero no les bonifiquen. 1.800 millones de euros, que no sirven absolutamente para nada. 1.800 millones. Podríamos, por ejemplo, tratar de concentrar los esfuerzos de la Inspección de Trabajo en drenar la principal bolsa de fraude al sistema de seguridad social. ¿Sabéis cuál es la principal bolsa de fraude a la seguridad social en la actualidad? Economía sumergida. Sí, pero eso hay que afinarlo más, porque estamos gobernando y necesitamos el pincel fino, ¿vale? Economía sumergida, pero hay que afinar un poco más. ¿Cuál es la principal bolsa de fraude? Esto lo sabéis. El INEM. No, el INEM no es la principal bolsa. El estar en la bolsa del pato. A ver. Por lo que se cotiza respecto a lo que se trabaja. Exactamente. Lo que nosotros llamamos técnicamente la situación de infracotización, que es lo que sufren todos los chavales en los chiringuitos de la playa, en la hostelería, en la agricultura, que te cotizan 2 horas, pero trabajas 8, 10 o las que te metan, ¿no? Esta es la principal bolsa de fraude a la seguridad social, que es algo que aquí en Valencia lo sabe todo el mundo, en Valencia y en el resto del país. Es algo que es Vox Populi, ¿de acuerdo? Bueno, pues podríamos intentar dotar a la inspección de herramientas jurídicas, humanas, materiales, para drenar esta bolsa de fraude. No sería especialmente complicado. Según algunas estimaciones, no es fácil valorar la economía sumergida. Podríamos estar hablando de 6.000 millones de euros, aproximadamente,
solo con esta bolsa de fraude. Pero esa inspección no trabaja hoy con esa fraude. Sí, claro que trabaja. La inspección no trabaja, pero el problema es que no dispone de las herramientas necesarias para poder acotar el problema. ¿Por qué? Porque el trabajo a tiempo parcial, si nos metemos en detalle, el problema es que el trabajo a tiempo parcial se ha flexibilizado tanto que resulta prácticamente imposible de controlar. O sea, este es el problema, ¿no? Claro, ahí no sería difícil poder llegar a... Dotar de medios, vamos. Claro, de medios, pero no solo humanos, sino sobre todo legales, ¿no? Es decir, por ejemplo, imagínate, no dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social, a una empresa le cuesta en concepto de sanción 3.000 euros. Oye, ¿por qué no cotizarle lo que le toca le cuesta 600 euros? ¿Me explico? Es decir, buscar los medios para evitar lo que pasó a lo largo de estos años, que es que lo que se le dijo a las empresas en la práctica fue darlos de alta, aunque sea poco, y que se les cotice lo que se les cotice. Y por eso se flexibilizó el tiempo parcial, ¿de acuerdo? Es decir, esta sería la línea. Podríamos estar hablando de unos 6.000 millones de euros. O podríamos, lo que hemos dicho al principio, eliminar la base máxima de cotización, que yo creo que es algo que la sociedad comprendería perfectamente, ¿no? No habría problemas, estaríamos hablando de 7.000 millones de euros. Y además de todo eso, pues podríamos, por ejemplo, plantearnos incluir la financiación por vía fiscal, es decir, ampliar la financiación mediante impuestos. Es decir, una vez ya se ha roto esto, ¿qué sentido tiene seguir manteniendo esto, ¿no? O sea, si nosotros pusimos esto y ellos pusieron esto, pues una vez ya han roto esto, pues a partir de aquí, mediante impuestos, también contribuir a la financiación del sistema. Yo ahí ya no tengo una posición sobre con qué impuestos, una cuestión más técnica, ¿no? Yo unos días me levanto, bueno, yo unos días me levanto, no, pero sobre todo ahí el debate es sobre si el dinero tiene que salir de un impuesto específico, por ejemplo, a la banca, o de un impuesto específico sobre las pensiones, como por ejemplo hay en Francia, o si tiene que salir de la imposición general, digamos, ¿no? Yo ahí no tengo una posición cerrada. Creo que es una cosa que podríamos discutir. A mí personalmente no me gusta un impuesto específico. ¿Por qué? Porque parece que esté señalando a los pensionistas, ¿no? Oye, no se cobra un impuesto específico para financiar la sanidad o para financiar la educación. ¿Por qué las pensiones sí? ¿No? ¿Por qué tienes que señalar a la gente cuando los pensionistas no han sido una carga, sino que han soportado una carga? El centro sanitario de gasoil sigue. Que se cobró, ¿eh? Sí, bueno. No digo que no, o sea, si al final eso ya es una cuestión más, bueno, yo no soy un especialista en fiscalidad, podríamos discutirlo, ¿no? Pero sería abrir la financiación a la política fiscal, ¿no? En definitiva, ¿la idea cuál es? Y termino, ahora sí de verdad. Yo creo que la Constitución es muy clara cuando plantea que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos. O sea, eso, en el fondo, ¿qué significa? Que lo que el pueblo español le dijo al Estado en 1978 es: usted busque los medios de financiación que sean, pero usted tiene la obligación de mantener el derecho de los ciudadanos. Haga lo necesario. Cuando se pone en cuestión la sostenibilidad del sistema de pensiones, lo que se está cuestionando en el fondo no es el sistema de pensiones. Lo que se está cuestionando es la Constitución. Lo que se está cuestionando son los consensos fundamentales que han hecho posible que vivamos como hermanos durante 40 años. Y este es el problema de fondo que tiene planteado el país. Y yo a partir de aquí me pongo a vuestra disposición y comentamos lo que queráis. ¿Vale? El deterioro de la hucha de las pensiones y de las pensiones en general, porque los salarios son completamente insuficientes y eso no va a mejorar de momento, pues hay que buscar la financiación de otro lado, porque es un derecho recogido en la Constitución y recogido en los derechos humanos. Claro. Pues la siguiente pregunta, Lima. Aparte de que hay muchas partes, pienso yo que hay muchas zonas donde se podría recortar, aparte de, por ejemplo, salarios
de gente, políticos o salarios yo para mí ya las diputaciones son unos organismos que tenían que estar eliminados. El Senado. También mucho funcionariado cobra, o sea, se le paga por el Estado, por no sé qué, se les paga un seguro privado Consejo jurídico. tienen un seguro privado, que eso también es, o sea, y teniendo una sanidad como la que tenemos, me parece una incongruencia. 140 y tantos mil euros. Y creo que habría que reducir muchas cosas que se están pagando aquí en España, y creo que por ejemplo, la jubilación, es decir, el derecho a tener una pensión digna es mucho más importante que todo el gasto que genera muchas cosas que estamos manteniendo. Irene. Sí, yo quería preguntar con respecto a al comentario que has hecho, Héctor, ¿por qué razón tiene la Unión Europea ese interés en que los trabajadores españoles cobren salarios de miseria? ¿Cuál es la razón real de eso? Luego está claro que las políticas aplicadas han sido totalmente favorables a esos determinantes, pero ¿por qué han sido? Porque como los animales Pepe. Héctor, dos cosas. ¿Los pactos del Toledo de qué año exactamente son? 97, si no me falla la memoria, 97. También es del 97. En el 97 salió la ley, pero yo creo que se pactaron en el 96. Pero lo que los traduce en ley es la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema, que es del año 97, si no me falla la memoria. O sea, la época del PP ya. Pues estaba el PP ya, sí, sí. Y la pregunta, según tengo entendido, en Chile se hizo, que se implantó esto del sistema de capitalización complementario al sistema de reparto. Lo que querría que me informase, si tienes información, es cómo ha resultado eso. ¿Ha sido positivo o ha sido una estafa más? Creo que en Chile, de toda la vida, el sistema es el de capitalización. Es decir, que a un trabajador... No falta matar a mucha gente para eso. Ya lo sé, aparte de Pinochet, digo... No falta matar a mucha gente para hacer eso. Pero por lo visto en Chile, desde el primer moneda que cotizas, te cuenta para tu jubilación hasta el último. Que es lo que querían también ahora hacer aquí, que contara toda tu vida laboral, no los últimos 15 años o tal, porque todos cogeríamos los mejores, claro, los más altos. Claro. En Chile les cuenta toda su vida. Y es un sistema muy, muy privado, ¿eh? En Chile el sistema chileno de pensiones es privado. Incluido servicio militar, Privado. servicio militar. Es privado. En Chile el sistema de pensiones es privado. Más cosas. Porque la sociedad O vamos respondiendo. Una cosa muy pequeñita, si ese tiempo, esto que se publica por ahí, yo he visto una publicación importante, de que el dinero del fondo de reserva que se ha gastado tan rápidamente ha ido a parar, pues se ha convertido en fondos del Estado o en bonos, lo que significa, si es que eso es verdad, lo que significa eso. Sí, lo que significa. está muy bien planteada la pregunta, sí. Pues yo creo que ahora podemos empezar a contestar. Puedes empezar a contestar. Una pregunta más sobre el control de sostenibilidad. Has comentado que entra en vigor a partir del 2019, pero a partir del 1 de enero del 2019. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ese señor pero yo diría que sí. 1 de enero entra en vigor. Antes de que Bueno, pues si queréis empezamos un poco por el final que preguntaba María, que está muy bien planteado, porque sobre el tema del fondo de reserva han circulado muchos mitos. Entonces vale la pena explicarlo. El dinero del fondo de reserva el gobierno no se lo ha gastado yéndose de farra, ¿vale? El dinero se lo ha gastado en aquello que la ley le obliga, que es en pagarle las pensiones a los pensionistas, ¿vale? Lo que pasa es que el fondo de reserva es una cantidad, es un fondo que el gobierno tiene que invertir, porque en algún sitio tiene que tenerlo, tiene que invertir desde el punto de vista financiero.
Entonces, lo que la ley le obliga, esto es un procedimiento muy complejo, en la ley que lo regula, es a invertirlo en una serie de, digamos, de activos que ofrezcan una serie de garantías, etcétera, ¿vale? Y eso es lo que ha hecho el gobierno. ¿Dónde está el truco? Que es por lo que suscitó algún escándalo. Sabéis que hubo un momento, una época, que España atravesó una crisis de deuda, ¿no? Aquello que decían la prima de riesgo, ¿no? Que nadie sabíamos lo que era, y en un momento dado todo el país estaba hablando de la prima de riesgo como si fuéramos brokers de bolsa, ¿no? Bueno, que básicamente lo que implicaba es que cuando yo Estado emito deuda pública, estoy obligado a pagar un tipo de interés en los mercados internacionales que puede llegar a ser insostenible, ¿no? La deuda pública, ya sabéis que yo Estado saco un papelito y digo que esto vale 100 euros. Y llegas tú y me lo compras y dentro de un año yo te tengo que devolver 100 euros más un interés. En esto consiste básicamente la deuda pública. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un momento en el que las agencias de rating, sabéis que decían que la deuda pública del Estado español era bono basura, que pagábamos un tipo de interés muy elevado, que nadie quería comprar estos papelitos si no era pagando un interés muy alto porque se consideraba una inversión de riesgo, y eso suponía un grave problema para el Estado. Porque la deuda pública es un instrumento fundamental de financiación en la actualidad de los Estados. Lo que hizo el gobierno fue utilizar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social como instrumento de estabilización macroeconómica. Es decir, lo que hizo fue comprar deuda pública con el dinero del Fondo de Reserva. La ley lo autorizaba, no se cometió ninguna ilegalidad. En aquel momento algunos pusimos el grito en el cielo porque, claro, la deuda pública española presentaba un riesgo claro de impago. Esto no es que nos lo inventásemos los catastrofistas, es que era así. Y en ese sentido se criticó. La cosa, al final, la sangre no llegó al río y, el dinero que había en el Fondo de Reserva ha servido para ir pagando las pensiones a lo largo de estos años. Esto es lo que se hizo, invertirlo en deuda pública española, cuando la deuda pública española era un desastre, con la finalidad de estabilizar el tipo de interés, ¿vale? Yo creo que ahí lo fundamental no es que el gobierno se haya gastado el dinero del Fondo de Reserva, sino que lo haya llevado a la quiebra, ¿no? Esta es la gran crítica que yo creo que la sociedad española jamás perdonará al gobierno de Rajoy, y es que lo ha dejado quebrar. Esta es la pura realidad de los números, ¿no? Sin hacer nada, es decir, sin adoptar ninguna de las medidas que hemos ido viendo a lo largo de la exposición. Había alternativas, hay alternativas, y el gobierno no ha hecho nada, simplemente algo que era un patrimonio colectivo de varias generaciones de españoles, pues lo ha dejado quebrar miserablemente, ¿no? Esa es la crítica, más que a lo mejor si lo usó para esto o para lo otro, porque la verdad es que al final sí que sirvió para lo que estaba previsto. Bueno, primera cosa que comentaba, ¿tu nombre es, perdona? Pepe. Comentaba Pepe, vamos a ver. El tema de los sindicatos, yo estoy bastante de acuerdo con lo que plantea Pepe, y creo que eso difícilmente se puede discutir, ¿no? Hasta el punto de que, fíjate, que las movilizaciones que está habiendo discurren por otros cauces, ¿no? Y eso es así, y eso tendría que implicar que los sindicatos también se mirasen. Yo soy un gran defensor de los sindicatos, sí. Soy un gran defensor, tengo muy buena relación con ellos, como inspector de trabajo, con comisiones, con UGT, pero sí que es verdad, yo cuando he discrepado con ellos lo he dicho. Por ejemplo, yo en 2011... La reforma laboral que no sé cómo lo han permitido, no sé cómo han dicho que la gente se viniera a la calle. Por ejemplo, yo la reforma de 2011 que se pactó, ¿Se puede consentir? yo creo que eso fue una equivocación, ¿vale? Creo que se han dado cuenta, Yo creo que se han dado. Otra cosa es que lo digan. Otra cosa es que lo digan. Ahora, partiendo de lo que tú has dicho, que yo estoy de acuerdo, yo añadiría algo, Pepe, ¿no? Sí. Y es que hay algo que a veces se nos escapa, y es que los sindicatos son un reflejo de la sociedad, igual que los partidos. Si teníamos partidos que eran corruptos, es porque la propia sociedad estaba corrompida. Esto es un hecho. O yo me invento que el virus de la especulación inmobiliaria se había extendido por todo el cuerpo social. Era una realidad.
Pero va cambiando y por eso aparecen partidos nuevos. Y yo creo que los sindicatos también están cambiando, ¿vale? Pero al final no olvidemos nunca que los sindicatos son un reflejo de la sociedad y éramos nosotros mismos los que decíamos que, bueno, que ¿para qué se va a organizar la izquierda? ¿No? ¿Qué sentido tienen los sindicatos si somos ricos, si estamos en el paraíso? Algo de eso había en la sociedad también, ¿no? Entonces ahí es fundamental eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que está muy bien apuntado lo que dices, ¿no? Lo que planteaba Hassan, vamos a ver, sobre reducir, claro, yo, si te he entendido bien, vamos a ver, en principio las pensiones, digamos, de incapacidad. Bueno, pero con independencia de eso, van juntas, a efectos de revalorización, van juntas, por lo tanto no hay ninguna diferencia, lo que vaya con una va con las otras. Lo que has dicho que puede ser que se haga, y es verdad, y está muy bien planteado, es lo de la posibilidad de compatibilizarlas con el trabajo, ¿vale? Es algo que ahora se han inventado, ya digo que tiene mucha imaginación. Ahora se le llama el envejecimiento activo. Claro, el envejecimiento activo, que básicamente es que los viejos trabajen. O sea, que los viejos trabajen. No. Claro, y que coticen. Bueno, pues eso está. Hay un proyecto en el Ministerio que consiste fundamentalmente en eso. La ministra Báñez lo ha anunciado ya en varias ocasiones y lo que fundamentalmente intenta es precisamente eso. Es decir, en una situación en la que efectivamente pues empieza a haber problemas serios, que los jubilados trabajen y sigan cotizando a la seguridad social. Esta es la idea fundamental. ¿Trabajo para jóvenes? ¿Cómo se va a ver el trabajo del No, si a mí no me tienes que... Si yo lo tengo clarísimo. Pero yo digo, Hassan lo planteaba y muy bien planteado además, porque eso está ahí, ¿no? Y que sepáis que este proyecto existe, ¿no? Esto es un poco el modelo alemán, ¿no? O sea, esto se ha hecho ya en Alemania y tiene que ver con los llamados mini-jobs, que en el fondo, ¿qué son? Pues son jóvenes y viejos compitiendo a mordiscos por un puesto de trabajo de mierda con un salario de mierda. Estos son los mini-jobs para España, ¿no? Y a esto es un poco a lo que se va. Esta es un poco la hoja de ruta, ¿no? De momento no lo han hecho, pero sí que es verdad que esto no es ningún secreto, lo han dicho públicamente y lo llaman así, el envejecimiento activo, ¿no? Bueno, luego se comentaba también otra cosa muy interesante que planteaba, ¿el nombre tuyo es? Enrique, planteaba Enrique, que es lo de los planes de pensiones y la bolsa. Y esto tiene que ver con lo que se ha comentado de Chile y demás, ¿vale? Efectivamente en Chile se instauró un sistema de capitalización, para eso hizo falta... Ya sabéis lo que hizo falta. Buenas noches. Para eso hizo falta una dictadura, ¿vale? ¿La historia cuál es? Efectivamente, un plan de pensiones significa que tú haces aportaciones individuales, todos los meses pones lo que quieras, 60 euros o 100, lo que sea, ¿no? Y ese dinero, el banco lo invierte. ¿Dónde lo invierte? Pues, esa es una buena pregunta. Lo que hacen los bancos con el dinero es algo muy divertido. En fin, la vida puede ser maravillosa cuando uno ve los tejemanejes, ¿no? y la sofisticación de las apuestas y de los riesgos y de las cosas, ¿no? Acordaros de la subprime y acordaros de los CDS y de todos esos chanchullos, ¿no? Bueno, el hecho cuál es, que yo creo que es un poco el sentido de lo que planteaba Enrique, ¿no? Y que tiene que ver con la estafa de Chile, ¿no? El hecho cuál es, pues que los planes de pensiones quiebran. Esta es la realidad. Se ha demostrado en el pasado y se va a demostrar mucho más todavía en el futuro. Los planes de pensiones son inversiones de riesgo en un momento que es esta época que nos ha tocado vivir, en el que hay tal podredumbre en los bancos que nadie sabe muy bien cuándo puede saltar la liebre. Sí, yo creo que lo grave de eso, lo gravísimo de ese tema, es que a los ciudadanos les obligue, porque esto en cierta manera es obligar a los ciudadanos a invertir en bolsa. Sí. Es que es así, o sea, eso no es un plan de pensiones, eso es una inversión en bolsa. Entonces, si la bolsa sube, ganarás. Si la bolsa baja, te jodes. Totalmente. Punto. Pero un inconveniente. Si tú compras bolsa, puedes venderla cuando quieras. Si es un plan de pensiones, no puedes. Exactamente. Además, es una inversión cautiva. O sea, tú la tienes ahí y hasta que no tenga usted 65 años, usted no puede sacar. Pero en el fondo,
Es que es muy grave porque entonces, en ese sentido, es lo que tú planteabas. En ese sentido, tú lo que le estás dando al ciudadano, le está dando dinero al banco para que el banco tenga mucho más poder todavía, mucho más poder, haga lo que le dé la gana con el dinero ese, y luego a ti te dé, cuando acabes, te dé lo que te dé. Porque, claro, a lo mejor tú has invertido 1000 y al final te devuelven 800 porque es que la bolsa ha ido mal, mire usted, 800. Y no, vaya negocio. Y no solo eso, sino que... Y el rescatar que tienes que pagar. Impuestos. Claro. Sí. Y luego cuando rescatas el dinero es cuando pagas los impuestos, ¿no? O sea, en el fondo, al final, los planes de pensiones son una inversión que nadie aconsejaría. Si la gente se los si la gente se los hace, ¿por qué es? Pues porque el gobierno lo fomenta fiscalmente. Este es el único motivo real, ¿vale? De que la gente acabe ahí. Esa es la idea. ¿Cuál es el problema que los bancos cada vez tienen menos ingresos? Lo dice el Banco Central Europeo, la Unión Europea, Sí, lo que... Sí, bueno, vamos a ver. Entonces, otras cosas. Vamos a ver. Comentaba María el tema de impuestos, era más una reflexión que una pregunta. Yo estoy de acuerdo. Yo creo... yo creo que la financiación mediante impuestos es efectivamente una obviedad y hay que ir a eso, ¿vale? Pero yo no estaría tampoco de acuerdo con un modelo donde las pensiones se financiaran solo mediante impuestos, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, el modelo, entre otros, de Dinamarca, ¿no? Hay países que optan por eso. Pues porque en el fondo, al final, lo que haces es eliminarle todos los gravámenes al capital, y yo en eso tampoco estoy de acuerdo. Es decir, yo estoy de acuerdo en que los impuestos complementen y sean una fuente de financiación tan grande como sea necesaria, pero no eliminar la financiación contributiva de las empresas, o sea, que las empresas paguen también, ¿vale? Pero bueno, esto es una idea que no es que lo discuta lo que decía, sino que simplemente matizo admitiendo que la financiación mediante impuestos es necesaria, sí. Vale, en relación a la capitalización, a los planes de pensiones, ¿qué diferencia hay entre el plan de pensión y el plan de ahorro? Ahí me pillas un poco. El plan de ahorro, lo que yo tengo entendido que se vende en la banca es que es como una especie de plazo fijo, que tú puedes retirar cuando quieras, pagas tus impuestos al Estado cada vez que tienes ese capital, no tienes que pagarlo al final si tú quieres retirarlo. Sí. Y el plan de pensiones tú pero entonces no debe de grabar. A ver, ahí hay varias modalidades, ¿no? O sea, tú tienes el plazo fijo, tienes la renta variable, tienes varias modalidades, ¿no? Tú metes el dinero del banco en unas condiciones que el banco te da, ¿no? En el caso del plan de pensiones, tú metes el dinero en el banco, pero ese dinero queda inmovilizado hasta el momento en el que tú te jubilas, ¿vale? Si tú lo metes hoy, lo rescatas dentro de 30 años o cuando te jubiles, ¿vale? Y mientras tanto, con ese dinero, el banco hace, pues lo invierte, dependiendo del tipo de plan de pensiones también. Lo invierte en unas cosas, ¿vale? De ahí el riesgo que planteaba el mismo. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, otra cosa que comentaba Inma, y que yo estoy básicamente de acuerdo, pero que habría que a lo mejor matizar un poco, ¿vale? Vamos a ver. Yo creo que efectivamente habría que recortar de muchos sitios y que de ahí saldría dinero, ¿no? Ahora, yo creo que, por ejemplo, lo que han dicho de la seguridad social de los funcionarios, yo estoy de acuerdo. Yo soy funcionario y tienes toda la razón, pero no tengo dudas de eso, ¿no? ¿Recortarle el sueldo a los políticos? Pues yo ahí tengo dudas, y te voy a explicar por qué. Porque si queremos luchar en serio contra la corrupción, necesitamos políticos bien pagados. No, pero o sea, fíjate, y es un poco lo que pasa en otros países de Europa. O sea, yo, por ejemplo, ahí, con la subasta de a ver quién le paga menos a los políticos, que se llevan Podemos y las CUP,
y no sé quién. Podemos en 1.800 euros, la CUP 1.200. Vamos a ver. Aquí hablamos de que si gobernamos, Inma, nos vamos a enfrentar a estructuras muy poderosas. Ya, lo que no puedes... Y el problema es que con 1.200 euros pagándole a los diputados, tú te arriesgas. Te arriesgas a que 3 diputados en un momento dado. Bueno, pero es que te arriesgas igual. No te arriesgas igual. Lo que quiero decir que, vamos a ver, que el que es corrupto, lo mismo le daría. Sí, pero un momento, pero Inma, aquí, pero Inma, tú, no, pero no, pero fíjate, no es cuestión del que es corrupto. Es decir, un momento, por favor. Esto yo sigo mucho a un catedrático de Derecho Administrativo de la Pompeu Fabra de Barcelona, Carles Ramió, que es, yo creo, la persona que mejor ha estudiado el problema de la corrupción en España, ¿no? Y él lo primero que plantea es que a los políticos hay que doblarles el sueldo. Esta es la primera medida, ¿no? Bueno, podríamos discutir si doblárselo o no, pero lo que te quiero decir es que nosotros, la idea no es que el que es corrupto es porque es corrupto, porque nosotros no podemos aspirar a un mundo donde todos seamos buenos. O sea, nosotros a lo que podemos aspirar es a establecer con nuestra inteligencia mecanismos, instrumentos que hagan que la gente se comporte correctamente. Esta es la idea. Y en ese sentido, discutía un poco la idea, que bueno, que de todas formas, si cobran más o cobran menos, y además porque, entre otras cosas, plantea problemas insolubles. O sea, Podemos, por ejemplo, ¿no? Y fuerza política, o sea, Podemos le pagan 1.800 euros a los diputados. Pero si Podemos mañana gobernase, y tuviera que pagar consellers, tuviera que pagar ministros, tuviera que pagar... ¿Tú te crees que catedráticos de universidad, profesionales de prestigio, van a trabajar por ese dinero? No lo van a hacer. Quiero decir, tú tienes que tener en cuenta un poco la realidad. O sea, tienes que enfrentarte de forma realista a los problemas. ¿Me explico? Pero una sí. Yo lo que tengo un problema que creo que mucha gente piensa como yo y no es así. Pero como por ejemplo, el gobernador del Banco de España nos está diciendo que nos tenemos que apretar el cinturón, que tiene que bajar las pensiones, una persona que a lo mejor gana 10.000 euros al mes y tal. Entonces, lo que te quiero decir, ¿cómo puede una persona hablar así a la gente? Es una ofensa. ¿Con qué cara? Hablando a una persona. Estoy totalmente... En eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, de todas formas... Un salario digno. Sí. Y más, por ejemplo, es que es escandaloso, claro, viendo una persona humilde como soy yo, es escandaloso lo que cobran, pero más escandaloso todavía es, por ejemplo, en los ayuntamientos, las alcaldías, lo que se llega a cobrar. Sí, hay muchos casos que efectivamente es un escándalo, sí. Una cosa no quita la otra. De todas formas... Solo quería advertir que nos quedan como máximo 10 minutos. Bueno, yo de todas formas, a donde quería llegar, esto es otro debate, ¿no? Y yo en eso que estás planteando estoy totalmente de acuerdo. De todas formas, lo que yo quería matizar no era esto. Vamos a ver, la cuestión es que efectivamente tú podrías recortar de varios sitios. Lo que yo quería decirte es que al final eso, en relación con el problema que está planteado en el sistema de pensiones, eso es el chocolate. O sea, eso, digamos que tiene que ver con el ejemplo, con la ejemplaridad pública, con una serie de cosas que están bien, pero eso no resuelve el problema. Lo digo porque hay veces que se tiende mucho a decir, bueno, pues le bajamos el sueldo a los políticos y resolvemos el problema de la pensión. O le quitamos a... No. O sea, el problema es... lo que yo quería matizar es que el problema de las pensiones solo se resuelve afectando a las estructuras de poder que existen en la sociedad. No hay parches. O sea, aquí no hay atajos, no hay soluciones milagrosas. Y el que venga diciendo que lo arregla sin tocar estructuras de poder muy profundas de la sociedad, está mintiendo. Esa es la realidad que yo quería simplemente matizar. Bueno, voy muy rápido porque se han planteado otras cosas, lo de Chile ya lo he comentado. Otra cosa, vamos a ver. El tema que también es una pregunta muy interesante. Creo que el nombre era Antonio. De tomar toda la vida laboral. Bueno, cuidado. ¿Por qué? Porque, claro, eso puede ser una manera de recortar las pensiones. Piensa que en la vida laboral hoy de las personas trabajadoras
pues muchos tienen lagunas porque les ha pillado un ERE al final de su vida laboral. Los chavales jóvenes, por la precariedad que hay, ni te cuento. Hasta los 30 y tantos años. Las mujeres con el tema de la maternidad y demás, lo mismo. Con lo cual, eso, en principio, lo que sería un recorte de pensiones. Ahí la solución, que es un poco la que hemos incorporado a la ley que hemos presentado en el Parlamento, Unidos Podemos, ¿cuál sería? Yo creo que la solución más racional, no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de las reglas del seguro, que al final las pensiones son un seguro social. La solución más racional, ¿cuál sería? Pues que haya un periodo de la vida laboral que se tome como referencia, por ejemplo, 20 años, no los 25 que se toman ahora cuando se complete el proceso de reforma, ni los 15 que se tomaban antes, lo dejamos en tablas, 20 años, pero que elija el trabajador, ¿vale? Es decir, ¿por qué si el trabajador... ¿Por qué si el trabajador cotizó mucho cuando tenía 35 años? ¿Por qué esas cotizaciones se tienen que perder? ¿Por qué no le tienen que servir? Desde el punto de vista de la regla del seguro, no tiene racionalidad ninguna. Lo más racional es que el trabajador elija los años que más le conviene, ¿no? Usted ya cotizó lo bastante porque ya tiene la carencia, a partir de ahí usted elija los años que más le conviene. Esto, entre otros, lo proponían en 2011, creo, 2010, no me acuerdo, los sindicatos, ¿vale? No era exactamente lo mismo, pero iban un poco en ese camino. Y yo creo que es una buena medida, ¿vale? Y la última cosa que habéis comentado... Quería informar que, en contra de lo que dice Inma, los funcionarios del Estado, que no son todos los funcionarios, que se eligen por clases pasivas y que son todos los ingresados antes de 2011, se cotizan por toda la vida laboral. Cotizan por toda la vida laboral. Y en segundo lugar, que también todos los funcionarios ingresados pagan las medicinas al 30% una vez jubilados. Al 30%. Jubilados de la seguridad social no pagan nada. Lo digo para que pero Inma lo planteaba por el tema del sistema sanitario, el sistema sanitario, que no son las pensiones, en el sistema sanitario tienen el privilegio, entre comillas, de que pueden elegir como entidad sanitaria o entidad privada o la seguridad social. Digo porque no todos son privilegios. Sí, hay cosas que son favorables y otras que son desfavorables. Sí, pero por ejemplo, yo que soy funcionario del Estado, seguridad social o compañía privada. Teniendo toda la razón, yo creo que en el tema de la elección... No digo que tenga razón, digo que el escrito sí, pero por ejemplo, yo creo que el tema de la elección no se justifica. De hecho, ya quedamos muy pocos, ¿vale? O sea, ya la mayoría, por ejemplo, las comunidades autónomas, todos los funcionarios van a la seguridad social, no van ya buenos ayuntamientos, ¿no? Quedan algunas mutualidades en la administración del Estado, pero somos pocos ya, ¿eh? Porque son laborales y no son funcionarios. No. Los funcionarios en la comunidad autónoma, no los laborales por supuesto, pero los funcionarios van ya a la seguridad social. Toda sanidad, sí. Los maestros que entran, aprueban las oposiciones, a bufate. No, esos serán los maestros que vienen de antes de la administración del Estado, que los transfirieron a la comunidad autónoma y les conservan, que es así, y les conservan los derechos adquiridos y por lo tanto les conservan la bufate. Pero los que entran nuevos, estos van ya todos a la seguridad social, ¿no? Sí, pero sí van, ¿no? La seguridad social. Bueno, el tiempo que sea, pero sí van. Perdona, no sé. yo creo que esta cuestión es un poco tangencial que no puede ser, de todas formas lo miraré, puede ser, no quiero discutir. Vale. Había una última pregunta. Bueno, ¿sabéis qué pasa? Que a veces, perdonadme un momento, en casa de herrero cuchillo de palo. Yo, pues claro, me preocupo de las cosas, pero luego a lo que le afecta a uno, quizás a lo mejor estás menos pendiente. Bueno, había comentado, no sé si Irene, el tema de la Unión Europea. Bueno, esto nos llevaría otra tarde, ¿no? de debate. Fíjate, ahí yo creo que hay un problema de fondo, ¿no? Y es que Europa se ha construido a lo largo de los últimos 20-30 años, ¿no? Por decirlo claramente y en dos palabras, yo creo que
la Unión Europea y más específicamente el euro ha partido Europa en dos, ¿no? Ha construido una nueva división social del trabajo en el continente europeo, donde unos países conservan su soberanía, mejoran su competitividad y financian sus estados del bienestar a costa de la competitividad, del bienestar y de la soberanía de sus compañeros de moneda, que son los países del sur de Europa. Grecia, España, la misma Italia, incluso Francia, ¿no? Eso al final, dices, ¿por qué? ¿Quién está detrás? Pues ¿para qué vamos a andarnos con chiquitas? Digámoslo claro, Irene. Quien está detrás es Alemania. Es Alemania la que está detrás del tipo de construcción europea que se ha impuesto, fundamentalmente porque le interesa. Le interesa porque le supone la posibilidad de preservar su sistema industrial y todas estas condiciones a las que me refiero. Y eso es un poco lo que hay detrás del tipo de Unión Europea que se ha construido estos años. Esto nos llevaría a un debate larguísimo, pero tú acuérdate, o acordaros todos, de la famosa carta, ¿no?, que siempre citamos, que le envía el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, por cierto, socialista de carné, a nuestro gran compañero Rodríguez Zapatero, socialista de carné, como sabéis todos. La carta que le envía en agosto del año 2012, si no me falla la memoria, u 11, en la que fundamentalmente le dice que o arruina los derechos sociales de su pueblo o dejan de comprarle bonos en los mercados secundarios y sumen al país en la ruina. Esta es la Unión Europea que se ha construido. Zapatero, ¿qué hizo? Pues la guardó en un cajón. Si hubiera estado, por ejemplo, el presidente del gobierno, digamos, Pablo Iglesias, ¿no?, ¿qué hubiera hecho en una situación así? Yo lo que creo que hubiera hecho es coger la cadena nacional, salir al país y decir, compatriotas, me están chantajeando elecciones. Zapatero no. Zapatero la metió en un cajón, se cayó. Oye, chantaje de potencias extranjeras. ¿Qué hubiera hecho el camarada Robespierre con Rodríguez Zapatero? La metió en un cajón y la sacó cuando publicó su memoria. ¿Por qué? Oye, quería daros las gracias a todos por haber venido, por tanta participación.